Tú cógenos bien. Sí, eso, que salgamos guapos. Hombre, que salgamos... Bueno, Manuel, muchas gracias por haber venido al Punt de Trobada. Para nosotros, la idea del Punt de Trobada es hablar entre profesionales, pero también que nos hablen otros profesionales para precisamente cuestionarnos o reflexionar sobre lo que hacemos. A mí ha habido un par de cosas que has dicho que me han parecido muy interesantes y me gustaría que para este vídeo las comentaras brevemente, que es una, la responsabilidad que tenemos los profesionales, ¿no?, de este acceso a la cultura, de esta sensibilización hacia la lectura, y la otra, toda la parte de, como has contado el ejemplo de Medellín, ¿no?, lo importante que la importancia que los bibliotecarios trabajemos esa advocacy, esa lobby, ¿no?, hacia convencer de verdad que la utilidad o la capacidad de las bibliotecas como integradoras, como agente cultural y social, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros estamos en un mismo continuum, ¿comprendes? Es decir, lo que pasa es que, claro, el bibliotecario, el editor, incluso el maestro, sin la implicación, ¿comprendes?, de las familias, también, y digamos de las instituciones, pues también nos dejan un poco como huérfanos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de crear un vínculo entre los distintos, digamos, prescriptores o animadores culturales para vitalizar precisamente ese continuum. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros entramos en la formación de un individuo en un momento distinto en la cadena, pero estamos en esa cadena. Entonces, si nos falla la Virgen, nosotros también, por muchas filigranas que hagamos, tanto nosotros desde el punto de vista de las bibliotecas como nosotros desde el punto de vista de la edición, tenemos mucho que hacer. Es decir, que ahí hay que hacer una apelación también, comprendes, a las instituciones y a las familias. Es decir, no deleguen ustedes simplemente sus responsabilidades en los otros. Es decir, establezcamos el ritmo adecuado para, no sé, crear o favorecer personas, ¿no? Y otra pregunta, para tampoco ser, esto en realidad es para que la gente que no ha estado no puede participar, porque lo vamos a tener en un boletín que se llama Simile. Entonces, ahora mismo también estamos en un momento de redacción y de trabajo sobre el plan de fomento de la lectura, que ya hacía, como te contaba antes, hacía mirar 2016-2020, ¿no? Y nos estamos planteando y debemos plantear acciones conjuntas entre los agentes de estos continuos. A mí me gustaría, o sea, ¿se te ocurre alguna propuesta? ¿Tienes alguna propuesta que has pensado alguna vez? Decir, es que yo haría esto en alianza, editores, libreros, bibliotecarios. Yo creo que, por supuesto, es decir, en la medida en que estamos interrelacionados, es decir, íntima y fatalmente tenemos que estar interrelacionados, ¿no? Porque la labor nuestra sin la vuestra es una labor siempre incompleta, ¿no? Entonces yo creo que sí que se pueden tener muchas iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa que habéis tenido con esta probada, a mí me parece estupenda. Yo he hecho lo posible, yo tengo una agenda complicada, pero he hecho lo posible por estar con todas aquí. Incluso hoy mi compañera Compes tiene su cumpleaños y he venido incluso aquí con muchísimo gusto, porque creo que cuando se nos propicia raramente la circunstancia de poder estar juntos e intercambiar información y establecer cierto feedback entre nosotros, es una entre un millón. Entonces yo creo que simplemente simplemente, Alicia, con que se propiciara o se multiplicaran este tipo de encuentros, yo creo que saldríamos beneficiados todos. Y si además también podemos implicar a la escuela, mejor que mejor. O sea, yo creo que en esta cadena en la que estamos, es una cadena de seducción, y tenéis que ser vosotros seductores, los maestros seductores y los editores. Entonces yo creo que, por ejemplo, podríamos un día reunirnos para hablar con ustedes qué extendemos nosotros por la seducción, que para mí ya sabes que es la dimensión más atractiva que pueda tener esto en la educación, ¿no? Pues muchas gracias por haber participado. Espero que el resto de gente que no ha venido venga al próximo Punt de Trobada, precisamente para trabajar con otros profesionales también y mejorar en nuestro día a día. Muchas gracias. Encantado yo. Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Chao.